¿Por qué Dios no ha destruido a Satanás? Si Dios es santo, justo y todopoderoso, si odia el mal y la oscuridad, ¿por qué permite que su mayor enemigo siga existiendo? ¿Por qué deja que el dolor, la guerra y la tentación sigan corrompiendo al mundo que Él mismo creó? El Señor podría haberlo hecho desaparecer con una sola palabra, pero no lo hizo. Lo dejó vivir. Y esa decisión, incomprensible a los ojos humanos, esconde uno de los misterios más profundos del universo. Hoy vas a descubrir por qué Dios no ha eliminado a Satanás ni a los ángeles caídos, y entenderás el plan eterno de Dios, un plan que no solo explica el origen del mal, sino que también revela la razón de tu existencia. Antes de convertirse en el enemigo de Dios, Satanás no era Satanás. Era Lucifer, el lucero de la mañana, el portador de la luz. En la eternidad pasada, cuando los cielos aún cantaban en perfecta armonía, Dios decidió crear un ser glorioso, un querubín que reflejara su belleza, su sabiduría y su esplendor. Así nació Lucifer. Su cuerpo estaba adornado con piedras preciosas, jaspe, zafiro, ónice y oro puro. Cada movimiento brillaba como un rayo de gloria. Era el líder de la adoración celestial. Los coros angelicales seguían su voz y su música llenaba el cielo. Lucifer no fue creado con maldad. Fue creado perfecto, lleno de sabiduría y hermosura. Su propósito era reflejar la gloria de Dios, no competir con ella. Pero un día, un pensamiento nació en su corazón. Un pensamiento tan pequeño como una chispa, pero tan poderoso que incendiaría los cielos. Lucifer miró su reflejo y se enamoró de sí mismo. El portador de luz comenzó a adorar su propio resplandor. Su don se volvió su perdición. Lo que antes era música de adoración se convirtió en himno de orgullo. «Subiré al cielo», dijo. «Levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Seré semejante al Altísimo». Esa frase cambió la historia del cosmos. En un instante la armonía del cielo se fracturó. Donde antes había luz comenzó a nacer la sombra. Lucifer dejó de ser un servidor y quiso ser adorado. Dejó de reflejar la gloria de Dios y quiso poseerla. Pero no se rebeló solo. Convenció a una tercera parte de los ángeles a seguirlo. Miles de millones de seres celestiales, creados para adorar, se alzaron contra su creador. Una guerra estalló. Una guerra espiritual, real y definitiva. Pero atención, no fue una batalla entre iguales. Dios no tiene rivales. No existe ser alguno que pueda compararse con Él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. La lucha entre el bien y el mal no es un equilibrio eterno, como lo pinta el mundo. Satanás no es el otro lado del universo. Él no equilibra nada. Él es el caos intentando destruir el orden. Dios no está en guerra para ver si gana. Él ya venció. Desde el momento en que Lucifer se apartó de la luz, su destino fue sellado. Entonces, el cielo retumbó. El arcángel Miguel, el guerrero de la fidelidad, se levantó con su espada de fuego. Junto a él, las huestes del reino eterno. El sonido de millones de alas resonó como un trueno. «Por el honor del Altísimo», clamó Miguel. Y los ejércitos celestiales marcharon contra la oscuridad.
El dragón, Lucifer, rugió con furia, pero no prevaleció, ni se halló más lugar para él en el cielo. El gran dragón, la serpiente antigua, fue lanzado fuera junto con los ángeles que lo siguieron. Su luz se apagó, su nombre cambió, y Lucifer se convirtió en Satanás. El portador de luz se transformó en el enemigo de la luz, el primer rebelde del universo, el primero en caer, y así comenzó la historia del mal, no con un rayo, sino con un pensamiento, no con una guerra de espadas, sino con un corazón que quiso ser más que su creador. Y aún hoy, esa misma semilla, el orgullo, es la raíz de toda rebelión humana. Lucifer cayó, pero su historia no terminó ahí, porque Dios, en su sabiduría infinita, no lo destruyó, lo dejó vivir. Y esa es la parte más misteriosa de todas. Lucifer cayó del cielo, pero no fue destruido. El fuego eterno no lo consumió todavía. En lugar de eso, Dios lo dejó existir. Le permitió seguir caminando, seguir tentando, seguir rugiendo como león alrededor de los hombres. Y el mundo pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios no lo aniquiló? Imagina el momento después de la guerra. El cielo, que antes brillaba con alabanzas, ahora está en un silencio absoluto. Millones de ángeles observan, expectantes. La luz de Dios sigue brillando. Pero hay algo distinto. Una pregunta flota en el aire. ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o Lucifer? Lucifer había acusado a Dios de ser injusto, de gobernar con tiranía, de exigir obediencia sin libertad. Había dicho que el Creador no merecía adoración, sino control, y que él podía ser mejor líder. Dios podría haberlo destruido con un solo pensamiento. Pero si lo hacía, ¿qué habría pensado el universo? Los ángeles, aún fieles, podrían haber dicho, ¿y si Lucifer tenía razón? ¿Y si Dios destruye a quien lo cuestiona? Así nació el dilema cósmico de la justicia divina. Dios no necesitaba probar nada, pero eligió revelar su verdad ante toda la creación. Dios no está limitado por el tiempo. Él crea el tiempo para cumplir propósitos eternos. Así que, en lugar de destruir al rebelde, Dios decidió mostrar al universo lo que el pecado realmente hace. Permitió que Lucifer, convertido en Satanás, revelara la consecuencia de vivir lejos de la luz. No con palabras, sino con resultados. Y así comenzó la historia humana. Un escenario donde la libertad, la obediencia y el amor serían probados. Un teatro cósmico donde cada alma sería testigo del poder del bien y del horror del mal. No era un juego. Era una demostración divina ante todas las criaturas del universo. Que la justicia de Dios es perfecta, que el amor de Dios es verdadero y que el pecado destruye, incluso cuando parece prometedor. Entonces, Dios creó la tierra, un pequeño mundo azul suspendido en la inmensidad del cosmos, un santuario de vida, belleza y esperanza. Y en él colocó al hombre y la mujer, a su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron creados libres, no como robots programados para obedecer, sino con la capacidad de elegir a quién servir. Podían amar a Dios o rechazarlo. Y Satanás vio en ellos una oportunidad. Una nueva generación de seres libres que podrían probar, según él, que Dios no era digno de confianza. El enemigo no llegó con fuego ni con truenos. Llegó con palabras, susurró duda, prometió conocimiento, ofreció independencia. Seréis como Dios, dijo. La misma mentira que lo había destruido en el cielo, ahora la sembraba en la tierra. Y el hombre cayó. Ese día, no solo entró el pecado al mundo, entró el dolor, la enfermedad, la muerte, la oscuridad, la distancia entre el hombre y su creador. El Edén se cerró y la humanidad empezó su largo camino en la historia de la redención. Pero lo que Satanás no entendió es que Dios ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, un plan de redención.
un plan que mostraría su justicia y su amor sin destruir la libertad. Porque destruir a Satanás en ese momento habría eliminado el problema del mal, pero no habría respondido la pregunta del universo: ¿es Dios justo? Así que Dios permitió que el mal siguiera su curso, para que, ante los ojos de todos, quedara claro que la rebelión no trae libertad, sino esclavitud. Cada lágrima, cada guerra, cada mentira, no son pruebas de que Dios no existe, sino evidencias de lo que ocurre cuando el hombre se separa de Él. Dios no está ausente. Dios está esperando el momento exacto en que nadie en el universo dude de su justicia. Entonces, cuando el juicio llegue, no habrá una sola voz que lo acuse de ser injusto. Todos verán y dirán: justos y verdaderos son tus caminos, Señor Dios Todopoderoso. Satanás no fue destruido, porque Dios no busca miedo, busca comprensión, no quiere obediencia forzada, sino amor libre. Y para que el universo entienda qué es el amor verdadero, debe ver primero lo que el odio provoca. El juicio no se ha retrasado, el juicio se está preparando. Y cuando llegue, nadie podrá decir que no lo vio venir. El universo observaba el cielo, la tierra y los mundos no caídos. Todos esperaban ver cómo Dios resolvería el dilema del mal sin destruir la libertad. Lucifer había desafiado la autoridad divina. La humanidad había caído en su engaño. El pecado había contaminado lo que Dios amó. Destruirlos a todos, eso habría sido justicia, pero sin redención. Perdonarlos sin consecuencias, eso habría sido amor, sin justicia. El universo entero miraba, y el silencio del cielo se rompió con un acto que nadie esperaba. Dios mismo descendió. Aquel que creó las galaxias con su palabra, nació en un establo. Aquel que vestía de luz eterna, fue envuelto en pañales humanos. Aquel que sostenía el universo con su poder, ahora dependía de los brazos de una madre. Dios no envió a otro. Él vino. El creador del cosmos se hizo hombre. Jesús, el Hijo del Altísimo, vino a caminar entre los que habían sido engañados. Vino a demostrar con su vida que Dios es amor y que su ley es justa. Desde el desierto hasta la cruz, Satanás intentó destruirlo. Tentó a Cristo con poder, con gloria, con independencia. Haz que las piedras se conviertan en pan. Salta desde el templo, demuestra que eres el Hijo de Dios. Adórame y te daré todos los reinos del mundo. Pero Jesús respondió con una verdad eterna. Escrito está. No se defendió con poder, sino con obediencia. No usó la fuerza, sino la fe. Y con cada palabra, con cada acto, Jesús revelaba el verdadero carácter de Dios. Mientras Satanás mostraba odio, Jesús mostraba amor. Mientras el enemigo destruía, Jesús sanaba. Mientras el maligno traía condena, Jesús ofrecía perdón. La vida de Cristo fue la luz que reveló la mentira. Cada acto de bondad era una herida al orgullo del enemigo. Cada milagro era una declaración divina. El amor vence al mal. Pero Satanás no se rendiría. El momento que había esperado desde el Edén finalmente llegó. Una noche oscura, en Getsemaní, el Hijo de Dios cayó al suelo, y su alma se llenó de angustia. La carga del pecado del mundo entero cayó sobre él. Sudor como gotas de sangre caía de su rostro. Los ángeles observaban, y el cielo contenía el aliento. Jesús podría haber dicho, basta. Podría haber llamado legiones de ángeles, pero eligió el silencio, eligió el sacrificio, eligió el amor. Y en el Monte Calvario, el plan eterno de Dios se reveló. Allí, colgado entre el cielo y la tierra, Jesús levantó su mirada y exclamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El universo entero observaba. Lucifer, el acusador, miraba con confusión. El Creador estaba muriendo por su creación. El inocente estaba pagando por los culpables. Y entonces,
El velo del templo se rasgó, la tierra tembló, el sol se oscureció, los muertos resucitaron, y el cielo entero comprendió la verdad. El amor de Dios es más fuerte que la muerte. La justicia y la misericordia se abrazaron en la cruz, y Satanás quedó desenmascarado ante todo el universo. El enemigo había dicho que Dios era injusto, que solo buscaba poder, pero en la cruz el Creador se humilló hasta la muerte, y toda lengua, en los cielos y en la tierra, vio que Dios no exige lo que Él mismo no está dispuesto a dar. Jesús murió, y por un momento las tinieblas parecieron triunfar, el infierno celebró, el enemigo creyó haber vencido, pero al tercer día, una tumba vacía silenció los rugidos del abismo. La piedra fue removida, la muerte fue vencida, y el Hijo de Dios resucitó con poder eterno, tomando las llaves del Hades y del sepulcro. El cielo estalló en alabanzas. El universo comprendió que la guerra no era entre iguales. Satanás no era rival, solo un ser derrotado que aún aguarda su juicio final. La cruz no fue un accidente, fue el punto central del plan eterno, el día en que el amor expuso la mentira, el día en que el universo entendió que Dios no destruye, Él redime. Lucifer perdió, no cuando cayó del cielo, sino cuando Cristo se levantó de la tumba. Y aunque Satanás aún vaga en la tierra, ya sabe que su tiempo es corto. El precio fue pagado, la victoria fue sellada, y el juicio está a punto de comenzar. Han pasado siglos desde que la tumba quedó vacía. Cristo ascendió a los cielos, y la humanidad continúa su historia entre la fe y la duda, la luz y la oscuridad. Pero el enemigo no ha descansado. Aquel que fue arrojado del cielo ahora camina entre los hombres, oculto tras ideologías, religiones falsas y promesas vacías. Satanás ya no necesita rugir para destruir, solo necesita convencer. El mundo entero se está preparando para su último engaño. El adversario no aparece con cuernos ni fuego. Aparece con brillo, con éxito, con apariencia de bien. Ya no tienta desde los desiertos. Ahora lo hace desde las pantallas, las redes, los sistemas y los pensamientos. Sus armas ya no son visibles, son ideas. Engaña a millones haciéndoles creer que el bien y el mal son lo mismo, que no hay verdad absoluta, que cada uno puede crear su propio Dios, su propia moral, su propia verdad. El antiguo deseo de Lucifer, seré semejante al Altísimo, se ha convertido en la filosofía del mundo moderno. Yo soy mi propio Dios. Y el universo observa otra vez la misma historia repitiéndose, esta vez dentro del corazón humano. En los últimos tiempos, el enemigo no se manifestará solo como una fuerza espiritual, sino como un sistema económico, político y religioso. Un poder que unirá naciones bajo una misma bandera de falsa paz. Una unidad que aparentará traer esperanza, pero cuyo corazón estará dominado por la oscuridad. El Apocalipsis lo llama la bestia, y su poder no vendrá por la espada, sino por la adoración. No exigirá solo obediencia, exigirá lealtad. Será un sistema que usará la fe como herramienta, la tecnología como arma y el miedo como cadena. El objetivo, preparar a la humanidad para recibir al falso Salvador, al impostor que imitará a Cristo, pero cuyo espíritu será el del dragón. La batalla ya no es por territorios, sino por mentes. El enemigo no busca tu cuerpo, busca tu pensamiento, tu adoración, tu tiempo, tu corazón. Inyecta en la sociedad el deseo de independencia total, la búsqueda del placer sobre la verdad y la negación de todo lo sagrado. Y mientras el mundo corre hacia la oscuridad, Dios no calla. Él levanta voces, profetas, predicadores, jóvenes y ancianos, que anuncian el regreso del Rey. Y mientras el enemigo prepara su engaño, el Espíritu Santo prepara un pueblo fiel
un remanente que no doblará rodillas ante el poder de este mundo. Pero la pregunta vuelve a surgir. ¿Por qué Dios sigue permitiendo que Satanás actúe? ¿Por qué no pone fin ya a su obra? Porque aún hay millones que no han decidido. Aún hay corazones que deben ver, con sus propios ojos, el resultado final del pecado. Dios no destruye mientras haya almas por salvar. El Señor permite que el mal se desarrolle hasta su clímax, para que, cuando la oscuridad se manifieste en toda su intensidad, la diferencia entre la verdad y la mentira sea tan clara que nadie pueda decir que no entendió. El tiempo de la paciencia divina se acerca a su fin. Cada día que el sol se levanta es un acto de misericordia. Cada segundo que Satanás aún respira es una oportunidad más para que el hombre se arrepienta. Pero el enemigo sabe que su hora se acerca. La Escritura lo dice: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso la maldad aumenta. Por eso la confusión espiritual crece. Por eso los hombres llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Porque el enemigo ya está desesperado. Y cuando el mundo parezca haberse rendido completamente, cuando la oscuridad cubra a las naciones, cuando el enemigo crea haber dominado la mente humana, entonces el cielo se abrirá otra vez, y el Rey de Reyes descenderá con poder y gloria, no como un niño, sino como el León de Judá, y todos los reinos, todos los falsos dioses y toda mentira caerán ante él. Dios no ha destruido aún a Satanás porque su justicia no se basa en el miedo, sino en la verdad. Y cuando todo quede revelado, ningún ser creado podrá decir que Dios fue injusto. El enemigo ha tenido su tiempo, el hombre ha tenido su oportunidad. Pero el reloj celestial está llegando a su última vuelta. Y pronto, muy pronto, el cielo volverá a rugir con la voz del Hijo de Dios. Y llegó el día que los profetas anunciaron, el día que los justos esperaron, el día que el universo entero guardó en su memoria desde el principio de los tiempos, el día del juicio, cuando el Creador se levantaría de su trono para poner fin al misterio del mal, para cerrar con fuego y gloria la historia del pecado. Y vi el cielo abierto, y apareció un trono blanco, más brillante que 1000 soles. A su alrededor, un mar de cristal reflejaba la gloria del Eterno. Los libros fueron abiertos, y todas las obras de los hombres, escritas en la memoria del universo, fueron reveladas. Los que durmieron en Cristo se levantaron. Los que amaron la luz brillaron como las estrellas. Pero también, del abismo, los impíos resucitaron para ver con sus propios ojos al Rey que negaron, al amor que rechazaron. Entonces fue traído el antiguo enemigo, Satanás, el dragón, el engañador de las naciones, aquel que hizo temblar reinos, que sembró odio, dolor y mentira. Pero ahora no hay más trono para él, no hay voz que lo escuche, y ante el resplandor del Santo, su poder se desvanece como humo al viento. El universo contempla en silencio la justicia de Dios. El origen del mal es juzgado, y su fin ha llegado. Y descendió fuego de Dios, no como venganza, sino como purificación. El fuego que alguna vez iluminó los cielos ahora limpia la creación. Todo lo que el pecado tocó, todo lo que el mal corrompió, es consumido. No queda sombra, ni lágrima, ni rastro del enemigo. El universo entero respira por primera vez en completa libertad, porque el mal no será más, porque el amor me ha vencido para siempre, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. No hay más muerte, no hay más llanto, no hay más noche. La voz del Eterno resuena como canto sobre su creación. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y el Cordero camina entre los redimidos. Su mirada es amor puro. Su nombre es victoria eterna. El conflicto ha terminado.
el universo está en paz. La creación canta un solo nombre. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Su justicia brilló más fuerte que la rebelión. Su amor fue más poderoso que el pecado. Su misericordia venció donde la oscuridad intentó gobernar. Y así, el plan de Dios se cumplió, no por fuerza, sino por amor, porque en el corazón del Eterno, la victoria final siempre fue una sola palabra: redención. El mal tuvo su tiempo, pero Dios tiene la eternidad, y en esa eternidad tú y yo tenemos un lugar, porque el Creador del universo no solo venció a Satanás, también venció todo lo que alguna vez quiso separarte de él.